¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Políticamente Insurrectos. Les saluda Jorge Bayón Artaza. En esta oportunidad vamos a conversar con el abogado penalista y docente universitario Ricardo Elías Puelles, quien gentilmente ha accedido a conversar con nosotros sobre un tema que en realidad ha llamado muchísimo la atención y es un poco la demostración de los tiempos que se viven actualmente en nuestro país. Tiempos de cuestionamiento, sobre todo a altas autoridades, como es el caso de la presidenta Dina Boluarte, pero en este particular en el caso con el que vamos a hablar con Ricardo, se trata del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Ayer exactamente se produjo una diligencia de allanamiento a su vivienda y él lanzó una serie de argumentos respecto a este procedimiento. Y precisamente Ricardo Elías Puelles, con todo el conocimiento que tiene en esta materia, nos va a poder ayudar. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Políticamente Insurrectos. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación al programa y espero aportar algunas ideas y reflexiones. Sí, bueno, en realidad nos ayudaría muchísimo a entender cómo funciona esto de manera breve y didáctica, ¿no? Porque se ha hablado mucho respecto a la función de la Fiscalía y el Ministerio Público, que por decirlo de una manera coloquial, se manda por la libre a cazar a cada personaje, en Mm. fin, políticos en estos últimos tiempos sobre todo. Y es así realmente, el Ministerio Público sigue sus propios procedimientos y elige a quién perseguir y a quién no. ¿Cómo funciona esto? No, no, es incorrecta la lectura que se está efectuando. A ver, veamos. Todas las personas, todos los ciudadanos tenemos el derecho a la inviolabilidad de domicilio. ¿Esto qué significa? La Constitución garantiza y señala, solamente puedes ingresar si es que están cometiendo una flagrancia. Por Ujú. ejemplo, imagínate, alguien está gritando que le están golpeando, la policía entra y detiene, porque no va a esperar a que el hecho termine. En casos de seguridad o peligro, por ejemplo, ven que se está incendiando una casa, ingresan sin autorización judicial. En otros escenarios, el fiscal tiene que tocar la puerta del juez, presentar un requerimiento y el juez autoriza y limita el allanamiento. Eso es lo que ha pasado. Los fiscales no pueden ingresar sin autorización judicial o sin autorización del propietario. Ahora, para que este procedimiento llegue a un allanamiento efectivo, como en el caso del ministro del Interior, se ha tenido que evaluar, supongo yo, los argumentos de la Fiscalía, ¿cierto? Y haber encontrado algún tipo de indicio que sea razonable como para poder proceder. ¿Funciona así? La fiscalía te da varias oportunidades y te dice, oiga, quiero acceder a tus dispositivos móviles, no te lo presento. Quiero ver tus computadoras, no te las presento. Quiero documentos, no te los presento. Agota una primera fase y cuando tiene pruebas suficientes, presenta lo que se conoce como un requerimiento, Ujú. donde están sus pruebas y sus argumentos. Y un juez las evalúa. Y si considera esto razonable y bien fundamentado, autoriza el allanamiento. Eso es lo que ha pasado. Lo que hemos visto el día de ayer es un allanamiento con autorización judicial y con posibilidad de deserraje. Ujú. Ahora, ¿y por qué razón? Porque tengo entendido que no participó la Policía Nacional en esta diligencia. ¿Tiene esto alguna relación con esta norma que finalmente se aprobó, se promulgó respecto a la, no sé, a la investigación preliminar a cargo de la policía o en todo caso en el aspecto que se refiere a la presencia del abogado, de un investigado para que se proceda con un allanamiento? Pues más o menos explicarnos esto, por favor, Ricardo. La audiencia tiene que comprender que esto es algo sui generis. Ujú. Investigar a un ministro, allanar un inmueble de un ministro e ir sin policía es algo fuera de lo común. Pero la policía, ¿por qué interviene? O sea, ¿por qué la policía vemos cuando hay allanamientos que ingresan en grupo y luego ingresan los fiscales? No para garantizar que la diligencia se realice de manera ordenada y adecuada, porque para eso están los fiscales. La presencia de la policía es para garantizar la integridad de los fiscales y colaborar en la diligencia. Imagínate, estamos en La Pampa, una zona de minería ilegal, se ingresa a un centro de explotación sexual y van los fiscales con una orden de allanamiento. Se pueden morir, o sea, pueden haber disparos, pueden Pueden matar, haber claro. lesiones, pueden haber a las víctimas o a los fiscales, sin duda. Entonces, esa es la función de la policía, garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia. Ujú. El caso que hemos visto es un caso en el cual entra la fiscalía, hasta donde sabemos, sin presencia policial,
porque precisamente se está indagando al jefe máximo de esta institución dentro del Ministerio del Interior, al ministro. Y hay algo que no se ha dicho, Jorge, sobre los Sí. cambios normativos, que es, antes la policía y la fiscalía ingresaban y cuando ya tenían la diligencia en camino, cuando ya se estaba realizando, se comunicaba el imputado con su abogado defensor y el abogado iba mientras la diligencia se realiza, ¿correcto? Ujú, La modificación actual dice que la fiscalía tiene que ser asistida por defensa pública, ujú, ¿ok? Ojo, ¿y la defensa pública de quién depende? Del Ministerio claro. de Justicia. Ujú, Entonces, antes de un allanamiento, el señor fiscal tiene que informarle al Ministerio de Justicia, en específico a la defensa pública. Y ahí vienen los problemas, claro, porque si el investigado pertenece al gobierno, el Ministerio de Justicia y la defensa pública podrían dar aviso. claro. Es un absurdo en realidad, pues, sobre todo para estos casos en particular. En efecto, o Ujú, sea, a personajes políticos claro, les conviene que el ordenamiento esté modificado de esta manera. El claro. factor sorpresa en estos casos ya no lo es. Claro, y de hecho ya algunos entendidos sobre este tema han señalado que el allanamiento, si bien es cierto, puede ayudar en circunstancias normales a copiar información importante, elementos para que puedan ser incluidos dentro de una investigación, pues ya si se pierde este tema del concepto de la sorpresa, finalmente no sirve para nada, ¿no? Y eso es básicamente lo que decían algunos entendidos, ¿no? Más o menos se sabía esto desde el fin de semana o el viernes, ya un par de días antes. Con una serie de filtraciones. De hecho, tengo entendido que a través de un medio se comentó sobre el tema. Entonces, obviamente hay una serie de mecanismos de filtración que van en contra, pues, de la acción de la justicia, ¿no? Del brazo persecutor de la justicia o de la criminalidad por parte del Ministerio Público. Siempre va a quedar algún residuo en las pruebas, y sobre Ujú, todo si son dispositivos. ¿Qué pasa si ingresan y no encuentran nada, solamente un celular? ¿Es un indicio? Sin duda. Genera dudas de, oiga, ¿y cómo es que entro a una casa donde no hay laptops, donde no hay iPads, donde solamente he encontrado un único celular? ¿Qué te ujú, dicen la máxima de la experiencia? Te dicen es, ujú. te has deshecho de todo lo que Claro. podías, no encuentras un USB, no encuentras un disco duro, no encuentras absolutamente nada. O sea, no Ujú. estás yéndote a una caverna, no te estás yendo a llenar a un ermitaño, estás yendo a una zona Claro. residencial donde tienes todos estos dispositivos a la mano. Es lo normal, es lo normal. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención en las declaraciones de Santibáñez el día del allanamiento, ¿no? Él señalaba que Ujú. era algo así como inaudito que se produzca una diligencia de allanamiento en un caso que tiene que ver con abuso de autoridad. Para que las personas que nos ven puedan entender, ¿no? Santibáñez, en este caso particular, el allanamiento está siendo investigado por presunto delito de abuso de autoridad en el caso que involucra a un capitán de la policía o ex capitán de la policía Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. Este señor señaló el año pasado que Santibáñez, bueno, reveló una serie de conversaciones, ¿no? En las que involucraba a Santibáñez con un presunto favor de ser ministro a cambio de desactivar a la DIVIAC. Más o menos va por ahí el asunto. Entonces, el tema de abuso de autoridad en este caso, el allanamiento, ¿es aplicable, no es aplicable? ¿Es algo sui generis, como has mencionado hace unos instantes? Este delito, por la escasa o la mínima pena que exige, en general no es que no permita, sino no se suele realizar este tipo de diligencias Ujú, únicamente por este caso, o sea, por este delito. Eso es correcto. Pero eso no significa que legalmente esté prohibido. ujú, Entonces, sí es posible, pero es poco probable. ujú, Ahora, todavía no se ha difundido la resolución, pero, digamos, en diferentes medios, en diferentes círculos, se han, digamos, se ha dado a conocer que no sería únicamente el inmueble donde vive, ujú. sino también su despacho y el inmueble de alguna otra persona más. Entonces Claro. tendríamos que conocer las razones por las cuales un juez supremo ha autorizado esto. No creo que sea un problema formal, o sea, no creo que se encuentre ahí la deficiencia, porque la audiencia tiene que saber que este tipo de decisiones no se adoptan por una sola persona. O sea, el ministro y sus abogados pueden apelar y por lo tanto
esa decisión puede ser revisada y revocada Claro. o confirmada. Claro, y de hecho el último fin de semana en un programa dominical, el ministro Santibáñez, cuando se le consultaba respecto a las investigaciones que se le seguían, y en fin, él señalaba que, digamos que enmarcaba todo en un caso de vulneración de sus derechos, que no se han respetado sus derechos y que hay un proceso indebido en su contra. Y por esa razón, pues, digamos que sustenta todos los argumentos que ha dado hasta este momento. Si se llega a una etapa de una investigación en la que se requiere ya un allanamiento, estamos hablando de una segunda etapa, tengo entendido, preparatoria, entiendo yo, ¿y esto significa No. que hay una investigación avanzada o cómo funciona este asunto? No, 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 no. Las etapas básicamente son diligencias preliminares, que es en Ujú. la cual nos encontramos, Ok. investigación preparatoria, cuando ya se ha formalizado la investigación, Ujú. acusación y etapa intermedia, que es lo que te prepara el juicio, y juicio. Ok. Bien, en su condición de ministro le asiste varias prerrogativas. Ujú. Entre ellas, si el fiscal considera que tiene que avanzar, tiene que presentar una denuncia que se verá o se validará al interior del Congreso. Tienen Ujú. que dar, digamos, el ok, porque es un alto funcionario. Ujú. Pero si es un caso por el cual mm, es un caso en el que investigan cuando él no ha sido ministro, Ujú. no le asiste esa prerrogativa. Ujú. Ese sería un motivo por el cual está pidiendo que dos investigaciones se unan en aquella en la cual tiene la prerrogativa, porque en la que no tiene, el fiscal puede formalizar y puede continuar. Claro. Pero Y ¿qué habla- significa que hayan allanado? Significa que la fiscalía tiene elementos suficientes y un juez considera que tiene elementos como para pedir, autorizar esto. Esto es lo que se conoce como búsqueda de pruebas con limitación de derechos. Claro. Ahora, hablando de eso, precisamente de la investidura que lo protege por su cargo a Santibáñez como ministro, un juez supremo es el que finalmente decidió que se proceda al allanamiento, ¿no? O sea, no estamos hablando, Eso sí. entre comillas, de un juez convencional, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un juez de alto rango que es el indicado, según la ley, para que pueda finalmente tomar acciones respecto a altos funcionarios. El magistrado, y esto es importante que se sepa, el magistrado que tiene a cargo el caso y quien habría autorizado este allanamiento es el doctor Juan Carlos Checli, Ujú. juez supremo de investigación preparatoria. Es una persona ampliamente conocida en el mundo jurídico y en el mundo académico. Entonces, es una persona culta y muy leída. Sin duda, su resolución, cuando se haga pública o cuando se dé a conocer, explicará ahí cuáles son los argumentos por los cuales ha admitido este pedido. Ujú. Ricardo, fuera ya del tema, digamos, procesal, como que bien tú lo has explicado, me gustaría de repente unos minutos para Sí. analizar este porqué de los discursos de repente que tienen muchos personajes en la política de un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos años cuando explotó el caso Lavajato, ¿no? Que se habla de persecución Ujú. política, que se habla de que la fiscalía es un elemento politizado que se encarga finalmente de perseguir a los contrincantes del poder de turno y en fin. Y estos, ayer la presidenta Boluarte ha dado un discurso lanzando una serie digamos, de adjetivos que rozan ya con incluso conspiraciones en contra de la fiscalía y también de la prensa o de los medios de comunicación que han investigado y han sacado a luz una serie de casos que le involucran a ella y en este caso también a Juan José Santibáñez. Eh, Personalmente me parece que es una especie de operativo, de armatoste que se está instalando para, para algo más. ¿Tú cómo lo ves? Hay un refrán que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, lo que están buscando es uniformizar algún discurso para generar empatía con quienes no comparten ideales. En este caso se ha enarbolado la lucha contra los caviares, contra la Mafia de justicia caviar. caviar. Entonces, la mafia caviar. Entonces, miren, es absurdo. Seguramente hay abusos a nivel judicial, a nivel fiscal, a nivel policial. Eso no vivimos en un sistema perfecto, Claro. ¿bien? Pero eso no significa que la investigación contra el ministro, que la investigación contra la presidenta, que los pedidos contra sus exministros no tengan razón. Los casos se archivan cuando no tienes la razón y avanzan cuando sencillamente la fiscalía tiene la razón. Hoy día hemos escuchado o hemos leído el tuit
del presidente de Colombia sobre el juicio de Pedro Castillo. ¿Y Ujú, qué ha dicho? Esta es una justicia que Pedro Castillo está afrontando la justicia por ser pobre y por algo más. ujú, Entonces, siempre buscas tratar de claro, deslegitimar el proceso penal a través de un ideal. En ujú. este caso, lamentablemente, coincido con la Fiscalía de la Nación cuando ha señalado que una persona de una tan alta investidura como la presidenta Dina Boluarte no debería estar asusando con este tipo de expresiones y mucho menos calificando de esta manera a quienes la están investigando. Hace mucho daño a la institucionalidad propiamente de la autonomía de los poderes del Estado en general, o en todo caso los poderes constitucionalmente autónomos, como es el caso del Ministerio Público, la Fiscalía, en fin. Y luego quieren que estén todos reunidos en una mesa Claro. discutiendo sobre cómo sacar adelante la lucha contra la seguridad ciudadana. Mm, Absurdo. absurdo. Ricardo, has mencionado el tema del juicio de señor Pedro Castillo que se ha iniciado el día de hoy precisamente, ¿no? Y él ha Sí. señalado que, bueno, señaló ante la magistrada, la directora de debates, que no tenía un abogado porque consideraba que ese juicio era un juicio, no recuerdo bien la palabra exacta, pero algo así como un juicio perdido, que ya estaba todo decidido, por lo menos en su percepción de Castillo Terrones, y que por esa razón, ese motivo no tenía o no, no requería de un abogado. ¿Tú cómo Ujú. evalúas esta? Es una estrategia, obviamente, para poder de alguna forma, no sé, dilatar las audiencias o en fin. ¿Cómo lo ves tú bajo tu experiencia? Eh, sí, a ver, primero que el tribunal está conformado, al margen de la directora de debate, por Ujú, dos de nuestros principales magistrados supremos. El doctor José Neira Flores, que es el ujú, presidente del colegiado, y una persona con amplia experiencia, tiene más de 20 años escribiendo sobre el nuevo Código Procesal Penal y conoce muy bien las reglas. Y el doctor Iván Guerrero, que es una persona sumamente conocida en cuanto a respeto de garantías y derechos. Claramente lo que ha hecho el presidente Castillo fue lamentablemente una intención de dilatar la audiencia, ujú, dilatar el inicio del juicio oral. Pero la experiencia de los magistrados, ¿qué fue lo que advirtió? Uno, que ha tenido varios abogados defensores y dos, que la renuncia escrita presentada un día antes no alcanzaban los anteriores abogados. Entonces ujú, dijeron, oiga, pero ese abogado renunció, pero los anteriores no. Por lo tanto, formalmente usted sí tiene todavía abogados que no se han presentado. Y para claro, superar esto, defensa pública. claro. Claramente, entonces lo que se trató de hacer es dar un mensaje, pero los jueces superaron y sobre todo hicieron respetar y garantizar el derecho de defensa al interior del juicio. Sin duda. Y hablando ya del tema de fondo del juicio, ¿no? Se le acusa, se le ha pedido 34 años por el delito de rebelión, digamos, en conjunto con otros delitos adicionales. Yo escuchaba a Duberlí, ay, no me acuerdo, el expresidente del Poder Judicial, que es la Sí, defensa perdón, sí, de Aníbal Torres. de Aníbal Torres, y él señalaba, bueno, las características, según la doctrina, en fin, de un delito de rebelión, y obviamente no calzaban dentro de lo que se está pidiendo por parte de la Fiscalía. ¿Tú consideras que realmente esto va a avanzar en el caso de Castillo propiamente o de sus demás coprocesados, bajo este Sí, parámetro correcto. del delito de rebelión? Es correcto, porque la fiscal en su alegato de apertura señaló que existieron movimientos al interior de las Fuerzas Armadas Ujú, para, digamos, sacar adelante esto. Entonces, sin duda es un caso histórico, como ella misma lo ha señalado y como varios defensores también lo han reconocido, porque aquí vamos a ver si finalmente se configura o no este delito a partir de las pruebas. Jurídicamente y teóricamente ya está zanjado, ya un juez de etapa intermedia ha dicho esto sí es y sí calza dentro del delito imputado. Ahora vamos a ver si alcanzan las pruebas como para condenar a todos, algunos, o sencillamente para absolverlos. claro. Digamos, el concepto de rebelión es básicamente el alzamiento en armas, ¿cierto? Para de alguna manera Correcto. Ujú. subvertir el orden político constitucional de un país. Eso es básicamente. Sí, y escuché al doctor Duberly, una persona sin duda también con amplia experiencia, diciendo dónde están las armas, dónde está digamos, el elemento bélico. ¿Mm? La fiscal en el alegato de apertura indicó que habían grupos que estaban a favor del presidente Castillo y, digamos, está tratando de construir, o por lo menos a eso ha presentado al inicio del juicio.
Va a ser bien interesante, sobre todo las declaraciones de todos los testigos que ha ofrecido y que se han dicho, o sea, tanto militares, tanto periodistas que han estado, digamos, en el círculo Claro, cercano, para que digan finalmente qué nivel es la coordinación. claro. ¿Y cuánto consideras tú que podría durar este juicio, ya el juicio oral? Un poco. No, este no es un juicio que tiene unas características de complejidad y además por los, digamos, por los magistrados que lo están dirigiendo, va a ser algo rápido. Algo rápido serán no más de 6 meses. O sea, yo creo que antes de fin de año ya debemos de tener un pronunciamiento. Los juicios en contra de expresidentes han tardado tres, Claro. 4 años por el volumen de pruebas y de información. Este caso, decir 6 a 8 meses es rápido dentro de todo. Sumamente rápido. El control de acusación de Ollanta Humala y Nadine Heredia duró 2 años y medio, más o menos por ahí, ¿no? Más a Es veces las así. acusaciones que se van dando en el mismo proceso de presentación de pruebas, en fin. Sí, bueno, son estrategias. Y esto también es algo, parte, digamos, del tejimaneje de las defensas de los a veces imputados, ¿no? El hecho de que presentan una serie de recusaciones o en fin de recursos que tienen que ser finalmente resueltos por las salas, por el Poder Judicial, y esto El aplaza. presidente Castillo Sí, el presidente Castillo lo dijo, hoy día lo dijo, no estoy de acuerdo con la instalación del juicio porque mi abogado anterior la recusó a usted, a Claro, la directora de debates, porque usted tramitó un incidente. Y ahí es donde se nota la experiencia, porque el presidente del tribunal inmediatamente dijo, eh, en todos los años de experiencia que tiene en el Tribunal Supremo, han habido jueces que han integrado el colegiado, pero también en investigación preparatoria han intervenido con algún incidente. Y lo dejó claro, no es que se haya aplicado en este caso en específico, es la regla que se ha utilizado siempre en todos los casos. Entonces, puede estar diciendo es una práctica al interior de la Corte Suprema y digamos, más sentido tiene es, fue un incidente, no fue un pronunciamiento de fondo. Ricardo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros para Políticamente Insurrectos. Esperamos volver a tenerte pronto para que nos puedas también ayudar, orientar y aclarar el panorama que muchas veces se vuelve algo alambricado para el público en general, ¿no? Sobre todo en temas judiciales y, en fin, de procedimientos y procesos que involucran a personajes de nuestra política, lamentablemente. Muy amable. Muchas gracias. Encantados.